Voy a seguir dando información de todo lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, estando en oración, el Eterno puso así en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, que Él va a preparar al pueblo para todo lo que viene. Entonces este tema es el número uno de una serie de rectas finales para preparar al pueblo por todo lo que ya viene. Porque no vienen cosas muy agradables y entonces tenemos que estar todos bien preparados, amados Sajín. Miren, vamos a empezar con unas diapositivas. Este es el conteo, amados Sajín, si el Eterno hubiera tomado en cuenta desde el año 2017. Para que tú le entiendas a esto, tienes que repasar otros temas como, por ejemplo, la profecía se cumplirá. ¿Cuál profecía? La profecía de nuestro don Yahshua Mashiach en Mateo 24, de la higuera prende la parábola, cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, saber que el verano está cerca. Y de esta generación no pasará. Son 70 años una generación. Entonces, ¿por qué el 2017 y por qué contar desde Yom Teruah a Yom Teruah? Bueno, número uno, la primera fiesta es Pesaj. Después sigue los panes sin levadura, Hamatzot, Bikurim, que son las primicias, después la fiesta de Shavuot. Y en Yom Teruah, nosotros empezamos a contar de Yom Teruah a Yom Teruah, porque es el conteo para esperar a Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua ya cumplió Pesaj, Hamatzot, Bikurim, Él resucitó y dio de su Ruach HaKodesh en Shavuot. Tú lo conociste como Pentecostés, pero lo correcto es Shavuot, que quiere decir semanas, la fiesta de las semanas. Entonces nosotros contamos de Yom Teruah a Yom Teruah porque es el conteo correcto, valga la redundancia, para esperar a Yahshua. Entonces si hubiera sido desde el 2017 que el Eterno hubiera tomado en cuenta, tenemos que desde 2017 al 2018 es un año, hacia el 19-2, hacia el 20-3, y entonces medio año, digamos, del 2020, Yom Teruah a Pesaj, que viene en un mes. Ahora, y ya los otros 3 años y medio es de Pesaj, la parte inferior, del año 2021 al 2021 mismo de Yom Teruah. Y luego de Yom Teruah a Yom Teruah, ahí se completarían los otros 3 años y medio. Entonces esto sería en caso de que el Eterno hubiera tomado en cuenta el año 2017. ¿Por qué el 2017? Porque en 1947 fue el voto en la ONU para que Israel fuera Estado, fuera nación. Y el 14 de mayo de 1948, es decir, un año prácticamente después, fue fundado el Estado de Israel. Entonces, este conteo, si el Eterno, bendito es su nombre por siempre, Él es soberano, Él sabe lo que hace, si hubiera contado del 2017 no nos queda nada prácticamente de tiempo. Ahora, vamos a suponer que el Eterno hubiera tomado en cuenta 2018, porque son los 70 años de la fundación del Estado de Israel. Entonces, del 2018 al 19, Yom Teruah, un año. Hacia el 20, 2 años, 3 años al 2021. Y entonces del Yom Teruah de este año 2021, que sería en septiembre-octubre, hacia Pesaj 2022 sería el medio año. Ahora, el otro medio año sería del 2022, Pesaj a Yom Teruah del 2022 en la parte inferior. Pueden irle tomando fotografías. Después otro año, sería del 2022 al 2023 y así hasta el 25 serían los otros 3 años y medio. Pero el Eterno puede hacer cualquier cosa, vuelvo a repetir, Él es soberano, el día y la hora nadie lo sabe. Yo nunca estoy poniendo día, que quede claro eso, amados Sajín. Ahora, me llama la atención esto, si quieren voy a regresar la fotografía anterior, sáquenle una fotografía de una vez, hermanos, espero unos segundos ahí con su celular, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, perfecto. Ahí está, sáquenle una fotografía, hermanos, es muy importante que tomen en cuenta esto. Soy repetitivo porque hay muchos hermanos que se están agregando al rebaño de Gozo y Paz. Gozo y Paz no salva a nadie, simplemente aquí ministramos la bendita Torah. ¿Quién salva es Yahshua Mashiach? Somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach y como le amamos, guardamos sus mandamientos. Juan 14:15. Bueno, ahora vamos a ver esta otra diapositiva. Decíamos en una recta final anteriores, que Yahshua se manifestó como el Mesías, aleluya, ¿quién es Él? Él es el único Mesías, en un año sabático.
por eso dijo él en Lucas 4, lo que está en Isaías 61, he venido para anunciar el año agradable del Señor, del Adón. Entonces ese año es el año sabático, que se llama Shemitah. Ese año, para fines prácticos, va a iniciar tómele una fotografía, el día 22 de abril del 2022. Y ya Pesach será esa fecha, del 15 al 16 de abril, ahí está la fiesta de Sukkot también, del 9 al 10 de octubre. Y del 16 al 17 el siguiente Shabbatot de Sukkot. Tómenle una fotografía, ese es el año sabático. Entonces lo más seguro, hermanos, es que la bestia se manifieste, Yahshua HaMashiach le reprenda, en un año sabático. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. El anti-Mashiach, yo he venido platicando que tiene que estar 3 años y medio, porque la Biblia no habla de 7 años, jamás, no habla de eso. La 70 semana de Daniel ya está ministrada. ¿Cómo hacer el conteo de la semana 70? Nos acercamos a la mitad de la semana 70. Ahora, muy importante lo que voy a decir. El anti-Mashiach tiene que salir en un Pesaj. ¿Por qué? Porque si no, la casa de Judá, los judíos, como tú los conoces, no reconocerían que Yahshua es que realmente es el Mesías. O sea, no creen que Yahshua es el Mashiach. Entonces, para que sean engañados ellos como pueblo, tiene que salir en un Pesaj. ¿Será en este? Si el Eterno tomó en cuenta el 2017, será en este año. Pero lo más probable es que sea en el año siguiente por el Shemitah. Aún así, no va a salir, atención lo que voy a decir, por favor, no va a salir exactamente a mitad de la semana 70. Atención lo que voy a decir porque esto es nuevo. No va a salir exactamente a mitad de la semana 70, sino antes. ¿Por qué? Y no se especifica cuándo va a salir. Eso que quede bien claro. Ya ministré otra recta final cuando les enseñé con todo amor y respeto todo lo que es Daniel 9:27. Behu, Anji en inglés, en hebreo Behu, y él confirmará el pacto con muchos. El pacto no se refiere a un pacto de paz y seguridad, a eso no se refiere. Se refiere al pacto abrámico, al pacto de Shabbat. A eso se refiere Daniel 9:27. Entonces busquen la administración en las rectas finales anteriores. Entonces tiene que salir meses antes. Tiene que salir meses antes para engañar a todos. Es decir, explico, sale como el Mesías, digamos, ¿no? Un falso Mesías, ya sabemos. Y después, a mitad de la semana 70, se quita la careta, la máscara, y dice, yo soy el diablo, por así decirlo. O sea, ya se va a declarar como el diablo mismo. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Entonces, a ver, no esperemos a que la bestia se manifieste exactamente a mitad de la semana 70. Atención, hermanos, no nos queda nada de tiempo, sino antes. Si fuera en este año, tendría que salir de ya, en estos días. Puede suceder, como van las cosas tan rápido. Si sucede el año que entra, que es Shemitah, que es año sabático, no tendría que salir exactamente en Pesaj, que sería del 15 al 16 de abril, como lo estamos viendo en la diapositiva. Espero que le hayan tomado fotografía. Sino antes. ¿Cuánto tiempo, Roy? Nadie lo sabe. Puede salir en septiembre, en octubre, o en esta misma fiesta de Yom Teruah de este año. Puede salir en diciembre, puede salir en enero, en febrero, y ya entonces empieza a decir, bueno, yo soy fulano, y empezará la persecución. No sé si me di a entender. Ahora, todo esto tiene bases. Hemos venido estudiando la Torah con mucho cuidado, con las señales que el Eterno puso en los cielos. El día 23 de septiembre del 2017 pusimos esta diapositiva. De hecho, al tema le titulé ¿qué sucederá el 23 de septiembre del 2017? Y entonces esta diapositiva, en tómale una fotografía, se puso exactamente ese día, que es la señal de la mujer de Apocalipsis 12. La mujer se refiere a Israel, las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Y entonces vestida de sol, ahí tienen el sol en el hombro izquierdo y la luna
a sus pies, en el pie izquierdo. Entonces, por eso digo que el Eterno pudo haber tomado en cuenta desde el 2017. Ahora, con todo esto que está pasando actualmente, hoy es día miércoles 24 de febrero del año 2021 gregoriano. Con todo lo que está pasando, hermanos, el espíritu del antimashiach ya está muy fuerte. Ahora, para que les quede más claro quién es el antimashiach, bueno, no me refiero a qué persona es, sino cómo es que se presenta todo esto en el Tanaj, en la Biblia. Entonces, espero que le hayan tomado una fotografía. Esa fue la señal de la mujer de Apocalipsis 12. Ahora, Apocalipsis no lleva un orden cronológico. Entonces vamos a poner esta foto. Esto sucedió el 8 de abril del año 2020, cuando la mujer dio a luz. Y eso también está en Apocalipsis 12. Hermanos, tenemos todas las señales. Yo diría que la gran mayoría, pues puede ser que se nos haya escapado una. No somos perfectos. Perfecto solamente es Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Pero, a ver, con todas estas señales, si no creyéramos que ya no falta nada, pues estaríamos locos, empezando por mí. Pero somos sensatos, tú y yo, entonces decimos, no falta absolutamente nada. Entonces, a ver, por amor a los nuevecitos, voy a volver a repetir. Tómenle una fotografía, me espero unos segundos. Si el conteo fuera del 2017, por favor. Muy bien, ahora vamos al 2018, si hubiera sido el conteo. Perfecto, me espero unos segundos. Muy bien, tengan todo este material. Miren cómo ya, hermanos, ya hicieron el libro de las señales del 2021 y 2022. Tremendo, eso es amor por la Torah. Shemitah, tómele una fotografía. Perfecto. Ya no falta nada, hermanos, no falta nada. Tómele una fotografía, por favor, hermanos. Yo con mucho gusto, junto con varios hermanos que me ayudan aquí, hacemos la transmisión. Y somos un puñito muy pequeñito. Ahora, la siguiente, cuando la mujer da a luz. ¿Dónde está esto, Roe? En Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 está la señal y está que la mujer da a luz. Recuerden, Apocalipsis no es un libro cronológico. Bueno, hasta aquí las diapositivas, perfecto. Entonces ahí tienes tú la información. El antimashiach tiene que salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses antes de la mitad de la semana 70. Atención a lo que dije, porque esto no lo había yo mencionado, lo reservé hasta ahora para no hacerlos confusión, hermanos. Entonces, por eso les digo, el Eterno me manda que se prepare el pueblo. ¿Qué hay que hacer? Arrepentimiento, totalmente arrepentimiento, creer en Yahshua Mashiach, entrar a todos los pactos, porque el tiempo es nada ya, es nada ya. Ahora, en este tema yo les quiero compartir no solamente las diapositivas que ya vimos, sino que con todo lo que está pasando, el mensaje que tengo para ti de parte del Abacadosh, de Yahweh mismo, es este. Miren, pongan atención todos, nadie se distraiga, por favor. Has pasado, no dije han pasado, no, sino dije, has pasado muchos días pensando en la muerte, con todo lo que está pasando, más. Hoy piensa en la vida. Vamos a pensar en la vida. Ahora, ¿cuál es la idea del Eterno? Porque Él tiene ideas, Él nos da ideas. Que te dejes de atemorizar, o sea, que no tengas miedo. Entonces, a ver, ciertamente has pasado muchos días pensando en la muerte. Vamos a pensar en la vida, hermanos. Pensemos, pero el mensaje es para ti. Piensa en la eternidad por un momento. Guárdate lógico en santidad para que bendigas realmente al que tú toques, siendo totalmente santos. Y tú bendecirás a todo aquel que veas, porque somos más allá que un cuerpo. Tenemos espíritu y tenemos alma. Y nuestra alma, bueno, me refiero a los salvos, es eso, eterna. Tenemos vida eterna. Nuestra alma jamás morirá. Este cuerpo va a ser transformado. Tu cuerpo va a ser transformado. Entonces, a ver, escuchen bien lo que voy a decir.
Si tú te guardas en santidad, dejas de pensar en la muerte, piensas en la vida, piensas en la eternidad por un momento, entonces no solamente vas a bendecir a aquel que tú toques, físicamente hablando, sino en la visión. Voy a tratar un poquito de este tema con profundidad. Por ejemplo, una visión va a llegar a aquel en quien pienses. Todo está sacado de la Biblia. Yo no manejo cábala, ni esoterismo, ni nada de eso. No, todo eso es real. Entonces, si tú piensas en una persona, vas a ver cómo esa persona va a ser tocada por el Ruach HaKodesh, tú le vas a desear bendición. Entonces, una visión va a llegar a aquel en quien tú estás pensando. Y entonces, si pensamos en Yahshua HaMashiach, tú vas a tocar el alma de la otra persona, sea tu tío, tu papá, tu mamá, tus hermanos que no son salvos. Y solamente el Eterno sabe si van a ser salvos o no. Pero que tú pienses en ellos, tócalos, tócalos. No me refiero tanto físicamente, sino piensa en ellos y pide por ellos. Entonces, dejemos de pensar un momentito en nosotros. Hay varias cosas que yo ministro en el tema de Pesaj, que por cierto ya se aproxima la fiesta para el 27 de marzo, falta muy poco. Y yo menciono ahí que Yahshua HaMashiach dirigió unas palabras al ladrón que tenía en el madero, ahí junto, en la cruz, en el madero. Dirigió una mirada de salvación a Pedro, a Kefas. Dirigió palabras de consolación a las mujeres de Israel. Todo el tiempo Yahshua estuvo salido hacia el otro. No pensó en sí mismo. Bendito es Él que nos da ese ejemplo. Entonces pensemos en los demás, y cuando tú piensas en otra persona, aunque no me lo creas ahorita, después lo vas a experimentar, esa persona va a ser tocada por el Eterno. Me estoy refiriendo que si tú te guardas en santidad, tú vas a ver milagros, porque hay muchos milagros. Ahora, ¿cómo se llama eso? Eso es luz de Yahshua. Entonces, es iluminar con la luz de Yahshua HaMashiach a otros. No le des valor a lo que no tiene valor. Vale la redundancia, o sea, no le des valor a lo que no lo tiene, porque en esta vida ahorita, y más con esto que está pasando, de la pandemia y demás, hay mucho terror. Dejemos de pensar un poquito en la demás gente, vamos a pensar también en ellos. Yo oro por todo el mundo, pero este tema es para ti que eres mesiánico de gozo y paz. No tienes por qué tener temor. Ahorita vamos a estudiar a profundidad. Ahora, mucha atención, escuchen bien. Cuando los asuntos corporales o lo material tiene más valor que lo espiritual, entonces es cuando sufres y entonces no tienes gozo. Repito la frase porque es importante. Si un asunto corporal, ahorita no me quiero infectar de este bicho, ¿no? O lo que tú compras físicamente tiene más valor que lo espiritual, entonces sufres. Y el Eterno te dice que no sufras. Porque si sufres no vas a tener gozo y necesitas tener el gozo de la salvación. Entonces muchos hermanos mesiánicos, lo digo tal cual porque los amo mucho, a todo el rebaño de gozo y paz local y mundial, porque no estás contaminado, pues no se te ministra cábala, no se hace negocio, nunca te he cobrado por ministrarte. Entonces, por eso me refiero al rebaño de gozo y paz exclusivamente, local y mundial. Entonces, si tú estás más preocupado por lo corporal, de no infectarte de esto, de ponerte 10,000 cubrebocas, etcétera, y tres máscaras y demás, etcétera, y andas aterrorizado, entonces estás sufriendo. Y el Eterno no quiere eso. Ahora, escuchen bien. Las satisfacciones que el mundo ofrece, hasta hice una jalel en el disco sobre esto, no se comparan con todo lo que ofrece Yahshua HaMashiach. ¿Qué ofrece Yahshua HaMashiach? Recompensas espirituales, no físicas. En este mundo nos da de comer, nos viste, nos calza, nos da educación, nos da todo. Bendito es Él. Pero esas satisfacciones que el mundo da, pues no satisfacen al 100%, pero la satisfacción espiritual sí. Yo puedo ir como médico y ganarme mis honorarios y está bien porque es mi profesión. Pero si ministro unas almas, sin ganar un solo centavo, queda mi alma más complacida. ¿Te ha pasado? Sí, claro que sí, porque eres nacido de nuevo. Ahora,
Anoten simplemente la cita. En Mateo 26, verso 41, Mateo 26, verso 41 dice Yahshua HaMashiach, la carne es débil, para nada aprovecha. No está diciendo que la carne no sirva para nada, porque si no, entonces, ¿de dónde vendrían los hijos, verdad? Pero se refiere el Eterno a la carne como tal, lo que es pecado, eso no sirve para nada. No hay que malentender las palabras de nuestro Abba Kadosh. Entonces, lo que tú crees desear se minimiza si eres salvo. Repito esta frase porque voy a ir ministrando con esta administración, valga la redundancia, la administración de consejero, terapeuta, que va a ser la segunda parte este próximo sábado a las 4 de la tarde. Entonces, va a quedar más completa la idea. Pero lo que tú deseas, lo que tú crees desear o lo que tú deseas, se va a minimizar si eres salvo. Tú querías un carro, 2 casas o 2 coches y esto y el otro, se minimiza cuando uno es salvo. Le da uno más importancia a las cosas espirituales. Tenemos que seguir trabajando para seguir comiendo, eso lo marca el Eterno, porque el hombre tiene que vivir de su trabajo honrado. Ahora, los pensamientos que tengas ahora mismo, reemplázalos por los más valiosos. O sea, tienes 2 tipos de pensamiento. Has pensado en la vida eterna, que viene Yahshua HaMashiach, que todo esto que está pasando son señales claras de que Yahshua, que el Rey de Reyes, viene pronto. Ok, pero al mismo tiempo, por todas las noticias que se ven con esta situación que se está viviendo, que la está permitiendo el Eterno, por eso están naciendo miles de almas, yo digo ya millones de almas, bendito Yahshua HaMashiach. Entonces, has tenido pensamientos de vida eterna y de estar en Shalom, pero al mismo tiempo terror. No. Entonces reemplaza esos pensamientos de terror, de miedo, etcétera, etcétera, por todo lo que está pasando, por vida eterna en Yahshua. Reemplázalos ahora mismo. Hazlo. Eso. Ahora, mucha atención. Si tú eliges algo que no ha de durar, y que no ha de durar para siempre, estás eligiendo algo que carece de valor. A ver, tú eliges algo, entonces, pero ese algo no va a durar para siempre, entonces estás eligiendo algo que carece de valor o es pasajero. Por ejemplo, tú puedes ir al súper y puedes comprar un jabón X porque te gusta más el aroma, etcétera, porque hace más espuma o lo que tú gustes. Eso no tiene nada que ver con esto, porque eso es pasajero. Pero me refiero a sueños, ilusiones que se tienen, metas que se tienen. Si tú estás eligiendo algo, repito, que no vaya a durar para siempre, estás pensando en adquirir algo que realmente carece de valor. ¿Cómo lo podemos demostrar en el Tanaj, en la Biblia? En Isaías 40, pónganlo en sus apuntes, Isaías 40, verso 8, dice, se marchita la flor, pero la palabra del Eterno permanece, eso, para siempre. Entonces hay que, no por eso vamos a decirle a los hermanos, no, pues no, que no hay arreglo de flores. No me refiero a eso, pero si se elige algo que no dura para siempre, me refiero a las metas del ser humano, entonces pues eso carece totalmente de valor, porque no va a durar para siempre. La vida eterna, eso es para siempre. Isaías 40, verso 8. Hasta hay varias ministraciones sobre este verso. Entonces, si la palabra de Yahshua permanece para siempre, y la palabra es Yahshua, porque en Juan 1, en el capítulo 1 no dice, el verbo se hizo carne, no. El original dice, la palabra se hizo carne, quien es Yahshua HaMashiach. Entonces, si elegimos la palabra, quien es Yahshua HaMashiach, Yahshua es eterno. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Isaías 9, verso 6, Padre de la eternidad. Entonces, si escogemos a Yahshua, estamos escogiendo bien. Ahora, escuchen bien. Voy a hablar varios conceptos y vamos a llegar a un punto. Cuando alguien le quita al otro X cosa, algo de valor, etcétera, entonces ese que quita al otro se dejó engañar por la magia. Y tú dirás, ¿pero cómo, Roy? Sí, porque es ilusión, y la ilusión es como la magia, no existe. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, si alguien le quita a otro
X situación, un dinero o un artículo, una computadora, X, o sea, X cosa. Entonces, ese que engaña, o sea, no el engañado, sino el que engaña, se dejó llevar por una ilusión. Y todas las ilusiones ni siquiera carecen del mínimo de valor, nada. Todavía un jabón, como yo lo puse en el ejemplo anterior, tiene algo de valor porque nos podemos bañar, yo creo que una semana nos dura un buen jabón grande, ¿no? Entonces, pero una ilusión, un sueño vano que no, es fútil, o sea que no sirve para nada, pues como ya lo expliqué en el libro de Coelet, es decir, o en el libro de, sí, en el libro de Vanidad de Vanidades, o sea, todo es vanidad. Entonces, no escojamos cosas que no valgan la pena, hermanos. Esa persona que se apodera de algo del otro, que es un ladrón, realmente con ese nombre, entonces él pensó, fíjense muy bien, que podía ganar con la pérdida del otro. Él pensó, el engañador pensó que podía ganar con la pérdida del otro, pero nada, no puede ser eso. Pensemos esto, que la pérdida lleva a ruina. Es decir, alguien que se apodera de otro, por eso el Eterno en los mandamientos dice, no codiciarás. Piensa que está haciendo lo correcto, que es muy inteligente, que es muy astuto, pero no deja de ser un ladrón. Le quita al otro, está engañado ese ladrón está engañado por la ilusión, ni siquiera carece de valor como un jabón. Y esa pérdida le va a causar ruina. O sea, el hecho de estar no al otro, sino al que roba. El otro se puede recuperar si es un salvo. O si se arrepiente y se vuelve un salvo, el Eterno lo va a bendecir también. Entonces, toda pérdida lleva a ruina. A ver, repito, esto es muy importante, perdón que sea repetitivo. Si alguien le quita a otro un objeto, etcétera, hasta su mujer, piensa que actúa astutamente y demás, piensa que ganó, no, perdió. En el plan del Eterno perdió. Y esa pérdida lo va a llevar a la ruina y a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque le negó al otro su derecho de lo que tenía sobre su mujer, sobre una computadora, sobre su dinero, etcétera, etcétera. Grábate muy bien esto, hermano, hermana, para que nunca caigas en tentación de quitarle a otro lo que le pertenece. Porque es muy fácil caer en el engaño. Entonces el Eterno quiere que estemos totalmente santos, apartados para Él, que no caigamos en los juegos de Satanás y a Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces, recuerden que el que miente es Hasatán. Ahora, ¿qué es lo que te atrae ahora? ¿O por qué te atrae o para qué te atrae? Alguna cosa. Generalmente es por orgullo, entonces renuncia al orgullo. Por eso en el libro de liberación, como en los videos de liberación y los audios, lo primero que digo, yo renuncio al orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo. Y esos temas son tan básicos porque si a una persona no se le ministra esto, pues puede entrar a los pactos entre comillas, pero no le van a valer como pactos. Entonces, ahora mismo cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, con mucho cariño y respeto les digo, a ver, ¿qué es lo que te está atrayendo actualmente? ¿Por qué te atrae? ¿Para qué te atrae? No me estoy refiriendo a una persona, aunque puede ser un hombre o una mujer. ¿Te atrae por orgullo? Cualquier cosa que quieras tener, que quieras poseer. Porque la gente en general no reconoce ni siquiera lo que quiere. La persona vive como a la deriva. Entonces, a ver, los que engañan cuando quitan a otro lo que les pertenece, ellos mismos serán engañados. Con la vara que mides serás medido, dice Yahshua, busquen la cita, esa sí se las dejo de tarea. Entonces son engañados, ellos les place engañar, ellos caerán en el engaño. Algún día se darán cuenta estas personas que han actuado así, que no ganaron nada. Al contrario, perdieron. Y perdieron el reino de los cielos. Por eso en esta congregación se ha hablado tanto sobre la restitución que marca en Levítico.
Por eso saqueo, y miren la palabra, saqueo, de saquear, de robar. Cuando Yahshua HaMashiach lo visita en su casa, dice, yo devolveré 4 veces más, porque así está en la Torah. Y daré a los pobres y bendeciré. Él tuvo a Yahshua a su lado y dijo, pero ¿cómo voy a perder el reino de los cielos por el dinero? ¿No acaso Rav Shaul Pablo le recomienda mucho, en la carta de Timoteo lo recomienda mucho, el dinero es mal para todo, o sea, para nada aprovecha el dinero, más que para dolores de cabeza. Bien usado, aprovecha para alimentarse y vestir a nuestros hijos y demás. Bueno, ahora, el que engaña, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el Eterno me mandó que se preparara el pueblo. Y el pueblo no puede entrar al reino de los cielos, no puede ser arrebatado en el Natsal, o no puede pasar vivos al milenio, siendo que hay cosas que corregir, amados hermanos. Hasta en el tiempo, yo decía, se ha robado, le ha robado tiempo a tu familia y demás. Entonces, las personas que ven o que practican este engaño, hermanos, a otros, ven sus pecados como errores, y ya lo ministré en un tema aparte, error o pecado, porque el pecado es pecado y eso hay que confesarlo y arrepentirse y apartarse, Proverbios 28:13. Pero el que engaña ya está cayendo en una cegadez y dice, no, pues no es pecado, nada más fue un error, quitarle al otro. Ahora, si tú sientes culpabilidad por lo que tú elegiste en tiempo pasado, es el momento de recapacitar antes de perderse. Ahora, si tú arreglas eso, el Eterno te va a perdonar y no se va a acordar más de los pecados. Paso al punto del miedo. Miren, porque voy a decir varias ideas, pero es que todo está sucediendo tan rápido y yo tengo que ir rápido también. Tenemos tú y yo que ir rápido. El miedo, a ver, la primera pregunta que yo les haría, ¿el miedo es creación del Todopoderoso? No, claro que no. ¿El miedo es semejanza, está hecho a semejanza de Yahshua? Pues ya dijimos que no es ni su creación, entonces el miedo no es semejanza al Eterno. ¿El miedo es parte del amor de Yahshua? No. Es que el miedo, hermanos, pongan atención, no existe. Es como la muerte para los salvos. La muerte no existe, pasamos a otra dimensión, a Yahshua, a los brazos de Yahshua. El miedo no es creación del Eterno, el miedo no es a semejanza del Todopoderoso, el miedo no es parte del amor del Todopoderoso, por lo tanto el Eterno no lo reconoce. Atención a lo que voy a decir, es un extraño, el Eterno no reconoce lo que es miedo, porque no es su creación. Él reconoce los perritos, los caballos, los elefantes. Lógico, nos reconoce a nosotros porque nos creó. Pero el miedo no es creación del Eterno, no es semejanza a Él y tampoco es parte del amor del Eterno. Entonces, a ver, cuando decimos tengo miedo o tendré miedo, es objetivo. Por ejemplo, explico. Yo tengo que tener precaución para cruzar, tú y yo tenemos que tener precaución para cruzar una calle. No vamos a cruzar así, viene un coche, no, el Eterno no lo quiera. Tenemos que tener precaución, pero no es miedo. En otros audios, cuando ustedes estaban más chiquitos en la Torah, di algunos ejemplos así de otro tipo, pero ahora ya me estoy yendo a profundidades. O sea, el miedo no existe. Grábatelo y hoy vas a dejar de tener miedo. Hay hermanos que todavía tenían que dormir con la luz prendida. No, eso no, se acaba hoy. Se acaba hoy. Aleluya. Por eso hay que arrepentirse totalmente de los pecados. Entonces, a ver, el miedo es una ilusión, no existe. Es inexistente en la mente de Yahshua. No existe. Él no lo reconoce el miedo. Entonces, si tú le dices al Eterno, quítame este miedo, Él, claro que sabe a lo que te está refiriendo, pero Él no reconoce el miedo porque no existe para Él. Ahorita vamos a entrar a profundidad y vamos a empezar a pensar en la vida eterna hoy y ya no tanto en el bicho.
porque el bicho hasta en la sopa lo vemos con tantas noticias aquí y allá y aquí y allá. Entonces, a ver, pensemos en la vida y en la vida eterna. Ahora, el miedo, como no es creado por el Eterno, no es a su semejanza, no es parte del amor. Entonces, el miedo ¿dónde surgió? Por el pecado. Ya lo ministré en otra enseñanza. Adán y Eva pecaron, y entonces te recuerdas las palabras miedo, culpa y vergüenza. Surgen ahí en el jardín del Edén. Ellos tuvieron miedo del Eterno y por eso se escondieron. Pensaban que se podían esconder del Eterno, imagínense. Ni tú ni yo. Ahora nosotros tenemos que pensar, ¿yo me puedo esconder del Eterno? No nos escondemos del Eterno para nada. Culpa, ellos se sentían culpables. Y vergüenza, por eso se se escondieron. Y ya después el Eterno los viste. Entonces ya hablé de estos conceptos que son muy importantes. Ahora, una pregunta más, amada Keila, amados hermanos y hermanas, preciosos todos en el Eterno. Si tú tienes miedo, ¿quién es el extraño? ¿Tú o el miedo? Exacto, el miedo es el extraño. Ahora, una pregunta para ti. ¿Tú mantendrías o meterías a tu casa a un extraño y lo sentarías en la sala o en tu comedor? ¿Le ofrecerías un café, un chocolate, no sé, a un extraño? Bueno, piensa, lógico que no. Bueno, pero desgraciadamente eso es lo que estás haciendo con el miedo. Permites que entre el miedo y ocupe un lugar en tu vida, en tu alma, y no tendría que ser así. Por eso dije, dejemos de pensar en cosas que no convienen, veamos lo que tiene valor y se va el miedo. Yo ministré y sigo ministrando muchas almas, ayer ministré bastantes almas gracias al Eterno, que nos sigue usando, aunque siervos inútiles somos, y lo digo con humildad, no como muchos, soy un siervo inútil y un orgullo terrible, no, realmente somos siervos inútiles. Ahora, de almas que tienen un miedo terrible, eso se tiene que quitar, por eso el Eterno me mandó a que te hablara yo de este tema hoy. Entonces, ¿tú mantendrías a un extraño ahí en la sala de tu casa, le darías una buena recepción y tú te darías una patada para que te sacaras tú mismo de la casa y que el extraño se quede? Haz de cuenta que tu casa es tu alma. Un ejemplo, burdo pues, pero es muy específico. Entonces, a ver, ¿tú te darías una patada y el extraño que se quede en tu casa? Eso es lo que haces cuando mantienes el miedo en tu alma. Es lo mismo, pero aquí el problema es que hay un daño real. El que se tiene que ir es el extraño, el miedo, no nosotros. No te tienes que ir tú, el miedo es el que se tiene que ir. El miedo lo conoce el Eterno, no lo reconoce como, lo tiene como extraño, aunque Él conoce todo. No lo creó, el miedo no lo creó el Eterno. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Regresar y ocupar tu casa, regresar y ocupar lo que tienes. Por eso empecé a mencionar esa administración con el que engaña, o sea, el que engaña, el que toma las cosas del otro, físicamente, y en este caso es Hasatán, y Yahshua Mashiach le reprenda, a través de un espíritu de miedo. Los espíritus los crió el Eterno, pero no creó el miedo. Ahora, por eso en el libro de Josué, esta cita que siempre menciono, de Josué 1, 7, 8 y 9, no tengas miedo, yo estaré contigo. Guarda la Torah que mi siervo Moisés te enseñó, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y entonces harás prosperar tu camino siempre. Anoten la cita, Josué 1, 9. Estamos viendo el libro de Josué en estos viernes de Erev Shabbat. Entonces, a ver, como número 1, no aceptes extraños en tu mente. Si no los aceptas en tu casa, ¿por qué los aceptas en tu mente? Así como no metes extraños a tu casa, ¿por qué metes extraños a tu alma, como es el miedo? Número 2, el ajeno, o sea, el miedo es el que se tiene que ir, no tú. El miedo es el que se tiene que ir, el ajeno, o sea, que no tiene nada que ver ahí. Número 3, aquel que llamamos viene.
Vamos a suponer que un hermano se llama Jorge y yo voy en la calle y me lo encuentro y yo le digo, oye, hermano, Jorge, ¿cómo estás? Y él viene hacia mí. O vamos a suponer que él me llama y me dice, Roe, por favor, ¿puede usted venir? Al que llamamos viene. Le has llamado al miedo y por eso entró, disfrazado de 1000 cosas. Entonces, si decimos, por ejemplo, Yahshua, por favor, o tú dices, Yahshua, por favor, ayúdame. Está bien, o sea, pero no le pidas que te quite el miedo, porque voy a hablar así, el Eterno sabe todo, pero no es su creación. Él no puede quitarte algo que Él no creó, lo creaste tú en tu imaginación. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Bueno, entonces, el miedo hace lo mismo que el ladrón que decíamos. No cedas tu lugar. Tú ya tienes un lugar. ¿Recuerdas? Que nadie tome tu corona. Aleluya. Tú ya la tienes. Y vean el video, coronas y galardones, para que se vayan adentrando más a la Torah. Ahora, atención, mucha atención con lo que yo dije. Yo ministré que alguien toma las cosas de otro. No tiene derecho. Él piensa que ganó. Perdió. Y si no se arrepiente, le va a ir muy mal. Yo no maldigo a nadie, es que eso lo dice la Biblia. La Biblia dice no robarás. Entonces, dice inclusive que las balanzas sean justas, o sea que los que se dedican al comercio sean justos. En el libro de cómo saber si es uno salvo, siempre lo estoy ministrando, amados hermanos. Yo digo, una de las características del salvo es que es justo en todos sus tratos. Ahora, hablé entonces de ese ladrón, hablé del miedo y vamos a seguir profundizando sobre el miedo. Bueno, entonces, hay que ser no un extraño para Yahshua HaMashiach. O sea, en pocas palabras, que el Eterno nos reconozca, nos conozca, que tengamos comunión con Él. Por eso el Eterno dice en Juan 8:32, y conoceréis, tener unión, viajad, ser uno, conoceréis la verdad y os hará libres. Y Adán conoció a Eva, tuvo relaciones sexuales por amor. Sí, bueno, conocer quiere decir tener una relación muy íntima. Nosotros nos vamos a casar con Yahshua, es una relación muy íntima en lo espiritual. Entonces, que no seamos un extraño. En Mateo 7, por favor anoten la cita, Mateo 7, verso 21 al 23, Yahshua HaMashiach dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera muchos demonios. Y Él dirá, fuera de aquí, no los conozco. No los conozco. Él no reconoce al miedo, no lo creó. Él no va a reconocer a los impíos, a los que no quieren guardar el Shabbat, la Torah, sus fiestas, entrar a sus pactos como la Brit Milá. Él no los va a reconocer. En Mateo 25 están las vírgenes prudentes y las insensatas. Y en el verso 12 de Mateo 25, las vírgenes dicen, ábrenos, las insensatas, ábrenos. Y el novio dice, no las conozco. Vamos a abrir la Biblia por amor a los nuevecitos. A ver, vamos a Mateo 25 y anoten en la otra cita, Mateo 7, ¿verdad? Pero vamos en este caso a Mateo 25. Entonces, a ver, lo que no creó el Eterno, escuchen bien, lo que no creó el Eterno no lo reconoce. Él no reconoce el paganismo, porque Él dio instrucciones que se guarde el Shabbat y la Torah, la santidad. Entonces, que no guarde Torah es un extraño, tremendo. Vayan empalmando todo lo que yo voy diciéndoles hasta ahora. En Mateo 25, verso 12 dice, mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? Porque Él no creó el paganismo, la flojera, todo eso es satánico. Entonces, a ver, si tú obedeces la Torah, no eres un extraño para Yahshua HaMashiach. Si tú obedeces la Torah, repito, no eres un extraño para Yahshua HaMashiach. Él te conoce y te reconoce y te reconocerá cuando Él venga por los que le amamos y nos iremos con Él.
Y ese tiempo, hermanos, con todo lo que yo dije hace un momento con las diapositivas, se está acercando. Ahora, ¿te ha pasado, por ejemplo, nos ha pasado que vamos caminando a veces y nos dicen algunas personas, me dicen algunas personas, oiga, yo lo conozco a usted, doctor Palacios, ¿me conoce usted a mí? Mil disculpas, señor o señora, no lo conozco. Reconocemos pues aquel que conocemos, pero aquel que no conocemos, ¿cómo lo vamos a reconocer? Lo mismo va a ser Yahshua, pero es más grande, porque Él es el Rey. Entonces tú has dicho, no lo conozco. O te han dicho muchas veces, oye, ¿conoces a Juan, no sé, con algún apellido? No tengo el gusto de conocerlo, no lo conozco. O sea, no tenemos que ser mentirosos para que nos digan, sí, lo conozco. Pero el Rey, es otra cosa, bendito es Él, o sea, Él es el Todopoderoso. Entonces, a ver, Él no va a reconocer lo que no es suyo. Él no va a reconocer. Yo dije esto cuando ministré el tema del Natsal, que el Eterno, el Abba, ve el mundo a través de la sangre del Mesías. Solamente los que estén comprados con precio de sangre serán sacados de este planeta y guardados de la tribulación que viene. Porque Él no ve como nosotros vemos. Pero no se trata de decir creo en JC y guardo el domingo y la Navidad y vivo como un pagano y soy de Él. Eso no existe. Hay que guardar sus mandamientos. ¿Dónde está eso, Roé? Juan 14:15. Anoten la cita. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Hebreos 5:9. Anoten la cita. Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, Él nos va a reconocer, hermanos. Lo más importante no es que te conozca Juan y Pedro. No me refiero a los apóstoles. X o Z personas aquí en la tierra. ¿Qué es importante eso? Sí, pero para esta vida. Lo más importante es que te conozca y reconozca a Yahshua HaMashiach, porque Él sí te puede librar de todo lo que viene. Y Él te da vida eterna, nos da vida eterna por su sangre. Y como le amamos, guardamos sus mandamientos. Entonces, no somos extraños para el Rey de Reyes. Él nos ama. En Efesios 2:10 me gustaría que fuéramos allá a la Biblia, por favor, el Tanaj. Efesios 2:10, vamos para allá, búsquenlo. Si llegan primero me esperan y si no, yo te espero. Bendito es en Efesios 2:10, bendito es el abacados. La Torah fue dada desde Adán y Eva. Ellos, los hijos de Israel, ya guardaban el Shabbat antes que Moisés recibiera las tablas de la ley, de la Torah. Vean cómo dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Yahshua HaMashiach para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Los mandamientos de la Torah, las cuales Elohim preparó de antemano, o sea, desde antes, para que anduviésemos en ellas. Nos vamos a guiar por la Torah. El Salmo 119 es el que más habla sobre la Torah. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, el camino es Yahshua HaMashiach. Él es la Torah viviente. Entonces, a ver, Yahshua HaMashiach, Él viene ya. Él viene por los suyos. ¿Quiénes somos los suyos? Los que le obedecemos a su palabra. Hebreos 5:9. Los que guardamos sus mandamientos. Juan 14:15, porque le amamos. Las bodas del Cordero van a ser antes de la venida de Yahshua. Ya expliqué en el tema del Natsal que Él ha venido muchas veces, ¿o no acaso acabamos de leer en el libro de Josué, que se presenta con Josué? Yahshua HaMashiach, quítate las sandalias, Josué, porque el lugar que pisas es Kadosh, es santo. Él ha venido muchas veces, Él está aquí por medio de su bendito Ruach HaKodesh. Si Él quisiera, y si estuviera en su plan, Él pudiera aparecer aquí mismo. Pero no es su plan, hermanos. Por eso las personas que dicen, vi a Yahshua, no les creas. Yo no digo que no se vean ángeles, pero eso es otra cosa y lo dejamos para después. Entonces las bodas van a ser antes. A ver, vamos a Apocalipsis por amor a los nuevecitos hermanos. Y a todos nos cae bien un repaso. Apocalipsis 19.
Entonces, nada de miedo, no le quitas al otro lo que no es tuyo, no codicies, guarda en santidad. El miedo no lo reconoce el Eterno, no es creación de Él. En Apocalipsis 19, en el verso 7, los espero unos segundos, están las bodas del Cordero. Dicen, gocémonos y alegrémonos, démosle esplendor porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál esposa? Israel. Oseas 2:19, contigo me desposaré, Israel. No se refiere a nadie más. ¿Qué tienes que hacer? Ser uno con Israel. Romanos 11, injertarte en Yahshua, en Israel, en Yahshua. Dice el verso 8, y a ella se ha concedido que se vista de de fino lino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los Kadoshim. ¿Cuáles son las acciones justas? Los mandamientos. ¿Cómo cuál, Roe? Guardar el Shabbat, guardar los Jodes, guardar las fiestas, guardar la santidad, guardar los pactos, el pacto abrámico, el pacto de la circuncisión, la Brit Milá. Y después de la boda, entonces viene el Eterno, hasta el verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Solamente Yahshua, bendito es su nombre. Ahora, se está aproximando el tiempo, entonces lo que me mandó el Eterno a decirte es, fuera el miedo, ya no pienses tanto en el bicho y esto y el otro aquí y aquí, no, piensa más en cosas eternas. Ciertamente yo les voy enviando información. Hoy mandé una información muy importante a todos los miembros de Gozo y Paz local y mundial, por medio de redes sociales y demás. Entonces, que seas tú parte del cuerpo para que recibas esa información, porque hay cosas que no se pueden decir. Bueno, Yahshua HaMashiach ve a los suyos unirse en júbilo, porque dice el Tanaj, dice la Biblia, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Y saben cómo dice realmente? Que hay fiesta delante de los ángeles, y delante de los ángeles está Yahshua, Yahweh, en su trono. Ahora, a los extraños les va a mandar fuego. ¿Dónde está eso? Vamos al Salmo 11. Deja de pensar entonces, ya no tengas miedo, mejor vuélvete un santo y ya no tendrás miedo. Se va el miedo, aunque salgan 20,000 bichos. Entonces vamos al Salmo 11. Tu vida está en santidad, pagas tus impuestos, pagas la luz, no te robas la luz. Perdón, no estoy faltando respeto a nadie. Pagas el agua, pagas los servicios, etcétera, de drenaje, alcantarillado, etcétera, etcétera. Pagas tus obligaciones. En Salmo 11, y al Eterno, ¿dónde lo dejamos? Aleluya. Salmo 11. Vean cómo dice aquí el verso 5. Yahweh prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos, el verso 6, hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bendito es el abacados. Ahora, no veas la Torah de Yahshua HaMashiach como extraña. Porque si tú lo ves como extraña, tú que eres un amigo, amiga de este canal, si lo ves como extraño, no, para mí no es la Torah. Él no te va a reconocer. Yahshua no te va a reconocer. No veas la Torah, y estos son los últimos avisos, de veras, créame lo que ya estoy dando. No veas la Torah de Yahshua HaMashiach como extraña. No veas el Shabbat, los pactos como extraños. Guarda sus ordenanzas, guarda las fiestas, guarda todo. Porque si no, entonces el Eterno no te va a reconocer. Él va a reconocer a los suyos. Él viene por los suyos. Por lo tanto, no es un rapto. Porque un rapto es un secuestro. Ahora, con todo esto, a ver, no al miedo, no al miedo. Sonará el shofar, todavía no termino, sonará el shofar, que es la trompeta hebrea. Su propia voz, su palabra. Y al toque del shofar, porque va a ser una trompeta para despertar y resonará por todo el mundo, los muertos despertarán a su llamada. Y los que viven
y oigan esta trompeta, este shofar, jamás veremos la muerte. Es demasiado fuerte esto que acabo de decir porque está en la Biblia. Repito, va a sonar el shofar, que es la trompeta hebrea, que es su propia voz, su palabra. Es un shofar para despertar. Teruah o Truah. Resonará por todo el mundo, repetí. Los muertos despertarán a su llamado. Los muertos en Yahshua. Y los que vivimos en Yahshua y oigamos esa trompeta, ese shofar, jamás veremos la muerte. Aleluya. Yahshua HaMashiach rescató nuestra alma por medio de su sangre a través de nuestra mente. O sea, la mente está en el alma. Comprendemos quién es Él. Entonces nosotros debemos de dormir, hermanos, hermanas, de gozo y paz, debemos de dormir tranquilos. Otra cosa es que tengamos sueños proféticos, otra cosa es que el Eterno nos despierte, por ejemplo en mi caso a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a la hora que eran los sacrificios allá en Israel, porque en esas horas generalmente hay muchos milagros y señales del Eterno. El milagro único y perfecto ya lo hizo Yahshua. Sin embargo, Yahshua fue colgado del madero a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por eso siguen sucediendo milagros así. Como cuando se derramó el Ruach HaKodesh en el libro de los Hechos. Tú lo conociste como Espíritu Santo. Fue a las 9 de la mañana. Todo tiene que ver con la Torah. Entonces, dormimos y despertamos igualmente porque el Eterno Yahshua HaMashiach nos sustenta, Él nos cuida, Él nos protege. Vamos al Salmo 4. Por favor, amados Sahim, vamos al Salmo 4. Simplemente esto es para que tú puedas dormir siempre en paz. Nada más vamos a leer por lo pronto hoy el verso 8, Salmo 4, verso 8. Los espero unos segundos. Entonces, ¿cuál miedo? El miedo no es creación del Todopoderoso, no es a su semejanza, no es parte del amor, no lo reconoce el Eterno. Quítame el miedo. Te toca a ti, tú lo inventaste. Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Tremendo. Es que la palabra fe en hebreo es emuná, quiere decir creer, confiar y obedecer. El justo por la fe vivirá. No se refiere a las gentes que nada más vivían de la limosna de los domingos, predicando un sermón mentiroso. No. Se refiere a que por Yahshua vivimos. Y es que hay que creer, confiar y obedecer. Entonces, esa trompeta está a punto de sonar. ¿Cuándo? Muy poco tiempo. Yo no sé el día y la hora, nadie lo sabe. Ahora vamos entonces a echar fuera el miedo. ¿De acuerdo? Toda Gabá. ¿Por qué quedarse, toda Gabá? ¿Por qué quedarse en el pecado con el adversario cuando una santidad tan grande, quien es Yahshua HaMashiach, te ha abrigado? Ya te abrigó Yahshua. Tú ya crees en Yahshua. Perfecto. ¿Tú ya crees en Yahshua? Perfecto. ¿Por qué quedarte con el miedo? Que es un invento de Satanás. No es creación del Eterno. Del Todopoderoso no es creación. Entonces, tan solo todo se basa en reconocer a Yahshua HaMashiach como su majestad en el cielo, como el Todopoderoso, y el miedo se va. Ahora, la muerte, ya dije, no existe. Vean el video, muerte. La muerte no es salvadora. Dice, si me muero ya me salvo. No, eres salvo ya. Por eso el libro, consíganlo, bájenlo de la página gozoypaz.mx, todo es gratis. La muerte no existe para los salvos, no es salvadora, ni trae liberación. Si no estaríamos pensando como los filósofos griegos. Si no has leído Platón, ni lo leas. Pero Platón decía, el cuerpo es la cárcel donde el alma espía sus pecados. ¿Cuál? Eso es una aberración total. Yo no sé qué fumaba Platón. ¿Te ríes? Eso es bueno. Entonces la muerte no existe, no es salvadora, no es, se murió, ya está en el cielo, ya estamos en el reino de Yahshua HaMashiach. El reino ha descendido a vosotros, ¿sí o no lo dijo el Eterno? La muerte no trae liberación, la liberación ya está. Está bien, pasamos a veces dolores y sufrimientos y cosas así, pero no es que la muerte sea salvadora y
que traiga liberación tampoco. Entonces, para la gente, la muerte ¿qué trae? Miedo, ira, tristeza, preocupación, etcétera, etcétera, falta de fe y demás. Pero tú no, porque crees en Yahshua HaMashiach. El diablo sabe lo que hace, Yahshua HaMashiach le reprenda, porque muchos hasta le rinden culto a la muerte, ¿o no? No, tu tía y tu abuela, etcétera, y la prima, y adoran a la Santa Muerte. Esto se ha extendido por todo el mundo, aquí en México como la Santa Muerte. En otros países, desde los egipcios, desde los sumerios, desde mucho antes, se adora la muerte. Por eso el Día de Muertos aquí en México es más importante que cualquier otro día, para los que no conocen al Eterno, ¿verdad? Muchos le rinden culto. El diablo es feliz. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces la muerte toma todo lo que tiene muerte. Nosotros estábamos en Efesios, anoten la cita, Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ya no. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Entonces, ¿qué toma la muerte? Lo que está muerto. ¿O acaso no la gente que adora la muerte está muerta en sus delitos y pecados? Y hablando de los cementerios, permítame hablar de varias cosas. Las tumbas existen porque el hombre lo quiso, así, tal cual. Al pecar, Adán y Eva, ya lo expliqué en otro tema. Cuando murieron, que Abel murió, no sabían qué había pasado. Y lo vieron tendido y esperaron un día, y esperaron 2, vieron que empezó a oler mal, que se infló su vientre. Entonces yo siento que ahí ya tuvieron la orden del Eterno, sepúltenlo, entiérrenlo. Las tumbas existen porque el hombre lo quiso. Ahora, por eso tanto culto a la muerte y llevarle flores a los muertos y todo eso que ya hemos platicado. Vean fiestas paganas. Ahí explico también cosas de ese tipo. Entonces, y es como se le dijera, es como si del diablo dijera, Yahshua no resucitó, pero resucitó. Yahshua resucitó, claro que sí, y Él viene. Por eso tú y yo sentimos lo que sentimos, porque Él está vivo. Y Él viene pronto. Y Él está diciendo, el diablo está diciendo más fuerte que no vive. Por eso tanta gente ya no cree en nada. En Europa, yo tenía amigos en Europa hace muchos años, estoy hablando de unos 40 años o más. Me decían, doctor, en Europa ya nadie cree ni en JC, nadie ya. Los templos ya se volvieron discotecas. Es increíble, ¿no? Entonces, cada tumba en los cementerios, en los panteones, es como si el polvo que cubre esas tumbas dijeran, Dios fracasó. ¿Te suena esta frase? ¿Quién la dijo? ¿O quiénes la dicen? Pero sabemos que no, el Eterno es el Todopoderoso. Ahora, en el mensaje que el diablo quiere dar es eso, o sea, Dios fracasó. No, el Eterno no fracasó. No. Bueno, será avergonzado el diablo una vez más y todos sus seguidores, porque al toque del shofar, la trompeta hebrea, los muertos resucitarán. Eso lo dice Yahshua HaMashiach. Y vamos a Isaías, al profeta Isaías en el capítulo 26, por favor. Vamos para allá, amados Sajín, gozosos todos. ¿Estás gozoso? ¿O tienes miedo todavía? Porque el miedo no lo creó el Eterno. No le pidas, quítame este miedo. No se va, tienes que echarlo tú. Isaías 26, verso 19. Búsquenlo, los espero unos segundos. Perfecto, toda Gaba. Isaías 26, verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y andad moradores del polvo. Por favor, pongan mucha atención y subrayen la palabra polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Los muertos en Yahshua resucitarán al toque de shofar. ¿Cuándo? No falta ya nada. No sé el día, nadie sabe el día ni la hora. Nunca hay que poner día para eso, ni hora, nada.
En Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 al 18, no vamos para allá, anoten la cita. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el Señor mismo, el Adón mismo, con voz de mando, con trompeta, shofar, de Elohim, con voz de arcángel, Él va a tocar el shofar. Hay una gran diferencia entre el toque del shofar y el toque del malaj, el shofar de Yahweh, Yahshua, y el toque del malaj. Es una diferencia enorme. Eso ya lo ministré en otra recta final y lo vamos a repasar. Entonces dice, los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Adón en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón, el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice el verso 18. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser arrebatados, rescatados? Los no extraños. Los extraños, el Eterno no los va ni a ver. Ellos quedarán en el polvo donde quieren estar. Esta es la enseñanza. Miren, hay una enseñanza que les quiero dar a los nuevecitos. Por favor, ténganme paciencia a todos los hermanos que ya tienen más tiempo. Vamos a Juan, la Besorá, el Evangelio, por amor a los nuevecitos. Juan 8, en el verso 1. ¿Sí? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Yahshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Escribía en tierra con el dedo, o sea, en el polvo. ¿Qué escribió el Eterno? Vamos a Jeremías 17, por favor, rápido, búsquenlo, hermanos. Vamos a Jeremías 17. Cuando tengan Jeremías 17, me gritan un momento desde allá, desde Australia, aleluya. Jeremías 17, verso 13. Toda la gente pecadora permanecerá en el polvo por 1000 años más. Después el Eterno los va a sacar del infierno para lanzarlos al lago de fuego. Tremendo. Nunca tienen vida eterna, si te das cuenta. Entonces en Jeremías 17, verso 13 dice, oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos exactamente en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. ¿Qué escribió Yahshua? El nombre de los que estaban ahí acusando. Por ejemplo, si estaba Federico, es un ejemplo, ¿verdad? Escribió Federico. Y del otro, y del otro, y del otro. Entonces la gente que estaba viendo ahí, ellos se fijaron que estaban sus nombres ahí. ¿Cómo lo sabía Yahshua? Él es Elohim. Él sabe los pensamientos. Eso está también en Marcos capítulo 2. Él sabía lo que cavilaban, lo que estaban pensando. Bueno, eso está en Marcos 2, después lo vemos. Entonces, a ver, ahí ellos vieron lo que estaba escribiendo Yahshua. ¿Dónde estaba escribiendo? En el polvo. ¿De qué están cubiertas las tumbas en los panteones, en los cementerios? Están cubiertas de polvo. Se refiere a los muertos espirituales y que van a tener muerte eterna por siempre. Tú no. Tú eres salvo. Si lo eres, qué bueno. Y si no, arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus pecados rápido y ven a los pies de Yahshua guardando su Torah. Si no te ven, Él te va a ver como extraño, no te reconocerá. Elohim no creó la muerte, no creó el miedo, no es su creación. Por eso a los suyos los va a resucitar o nos rescatará vivos, porque Él no creó la muerte. Entonces algún día vamos a profundizar más sobre esto, pero cada día que pasa, amados, estamos más cerca de Elohim. Entonces siéntete tranquilo. Nuestra meta ya está a la vista. Nuestra meta, Rab Shaul decía, la meta, la carrera. Toda carrera, lo voy a explicar en otro tema, tiene una meta. Nosotros ya la empezamos a ver. Yo tengo años predicando, Yahshua HaMashiach viene pronto, Yahshua HaMashiach. ¿Cómo podría yo predicar ahora? Yahshua HaMashiach viene prontísimo. O sea, ya no falta nada. Lo que nos queda por recorrer es, pero muy poco. Entonces, seas niño,
porque hay niñitos que nos ven, seas joven, jovencito de 20 a 30 años, seas viejo, nos queda ya muy poco, ya eso viene pronto, entonces escuchen bien. Nos encontramos más lejos de la tierra y más cerca del cielo. Yo me siento así, no porque yo sea el gran santo y no, es la verdad. Ya nos encontramos más lejos de la tierra y nos encontramos más cerca del cielo, ¿sí o no? Los salvos, exacto. Entonces deja la depresión, deja el miedo, ¿cómo que ya vas llegando al cielo ya? Y tengo miedo. ¿Sabes por qué viene el miedo? Por culpabilidad. Pórtate bien, sea un santo, se va la ansiedad, ya lo expliqué en terapeuta consejero, primera parte, deja el pecado y se va el miedo. Escuchen bien, tú no vas a tener pérdida alguna. No vas a tener pérdida alguna. Los salvos no tendremos pérdida alguna. Tenemos la vida eterna en Yahshua Mashiach. Entonces, por lo tanto, cada instante entreguémonos más y más a Yahshua Mashiach. La liberación de todo dolor, de toda tristeza, está muy pronto ya la Geulá, o sea, la redención total en Yahshua Mashiach está. La liberación de todo dolor, de toda tristeza, está muy pronto ya la Geulá, o sea, la redención total en Yahshua Mashiach está ya prontísima. Ve las diapositivas después que pusimos hace un momento. Entonces, mucha atención. El Eterno no ve como nosotros el tiempo, porque los tiempos y las dimensiones habitan en Él. Él no ve el tiempo. Para nosotros, en la manera de vivir, sí tomamos el tiempo. Pero pongamos el futuro, el presente y el futuro en manos de Yahshua, porque el pasado ya pasó. Ya no te castigues más, ya no te castigues más. Repito por tercera vez, ya no te castigues más, deja el miedo. El pasado, lo dije, ya pasó. El presente es efímero, pasan tan rápido, mira, hice así la mano y ya pasó. Ese segundo ya pasó. Se escapa tan rápido de nuestras manos, dice en Juan que es como neblina, pasa rápido. Todo sufrimiento y pérdidas se van. Entonces, los instantes que tú has sido esclavo, en los tiempos que tú has sido esclavo, por no querer a Yahshua, ahora que sea libertad en Yahshua, porque ya no serán nada dentro de muy poco tiempo. O sea, todo este tiempo, todo el tiempo que estamos viviendo va a acabar, vendrá Yahshua y entonces reinaremos con Él 1000 años. Todo esto que está pasando ya no va a pasar tan rápido, vas a ver. Si recuerdan cuando yo decía, es como los atletas, ¿no? Vamos así en la vida, gracias a Yahshua. Y un obstáculo, y otro obstáculo, y otro obstáculo. Solamente los santos pueden lograr eso. Podemos lograr eso en Yahshua Mashiach. Entonces tú tienes que dedicar más esfuerzo a todo lo que piensas. ¿Vale la pena que sigas pensando que tienes miedo? Estás desperdiciando momentos valiosísimos. Esto transmítelo a los demás, transmite este mensaje de fe, de esperanza. Él te ha puesto este mensaje en tus manos. ¿Tú qué puedes temer? ¿Qué te puede preocupar? Todo es efímero, pasa rápido. Ahora escuchen bien, tenemos paz en el presente y la seguridad que nada ni nadie puede amenazar en Yahshua Mashiach. Poniendo toda nuestra vida, las circunstancias en manos del Todopoderoso, ya no hay dolor ni habrá más dolor. El Ruach HaKodesh nos va a guiar, nos va guiando. Miren cómo nos ha ido guiando, que nos está poniendo hasta diapositivas en la cabeza para que las enseñemos. Él nos va a corregir los errores que tengamos como humanos. Por eso vamos a decir todos los días, yo lo digo todos los días, el Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Ahora, tenemos la seguridad en Él, el Salmo 91, todos los días. Vean el video, la ayuda de los malajim. Si tú piensas como Yahshua piensa, entonces tú puedes decir esta frase conmigo. Solo cosas buenas pueden venir. Dilo. Profetiza, solo cosas buenas pueden venir. Dilo conmigo. Solo cosas buenas pueden venir en Yahshua. Otra vez, solo cosas buenas pueden venir en Yahshua. Fuerte.
Eso, bendito es el abacados. Toda maldad y pecado se fue. Se tiene que ir. Para los que no han querido renunciar, más vale que renuncies. Hemos decidido nosotros alejarnos de toda tentación. En Santiago capítulo 1, verso 12, dice que todos los que resistamos la tentación, el Eterno nos tiene una corona. La gloria es para Él, las coronas son para Él. Entonces, ¿cuál es el regalo mayor que nos da Yahshua? La dádiva, la salvación. Y la salvación es libertad. Entonces, si eres salvo, eres libre. ¿Y por qué vas a estar angustiado? El perdón es libertad. Muchas veces el estar con miedo es por no perdonar. Juzgar es la condenación y entonces no juzgues a nadie. Y si juzgas, juzgad con justo juicio, como dice Yahshua. Los salvos pensamos en cosas positivas nada más. La mayoría de la gente piensa en dañar a los demás. Ya te lo expliqué en varios temas. Si tú sales a la calle en tu país donde vives, ahí en tu casa, sales de tu casa y le preguntas al primer señor que vaya pasando, le preguntas, señor, ¿qué va usted pensando? Vas a ver lo que te dice. Cualquier barbaridad. O señorita, ¿qué va usted pensando? ¿Cuándo acostarme con mi novio? O le preguntas al señor, ¿qué está usted pensando? ¿Cómo robarle unos centavos a mi amigo? ¿Será su amigo? ¿Es su enemigo? La mayoría de la gente piensa cosas vanas. Si tú sales y le preguntas a una persona ahorita con todo esto que está, ¿qué es lo que usted siente? Miedo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tú que eres salvo y uno que no cree? Sustituye desde ahora tus palabras por las de Yahshua HaMashiach. Para eso tienes que escuchar la voz de Yahshua HaMashiach, no otras voces. Su Torah, sus instrucciones, sus palabras. ¿Qué traen las palabras de Yahshua? Esperanza, salvación, paz, júbilo. Y entonces, miren, Yahshua salió del cielo y vino a la tierra. Tú lo sabes. Pero la gente rechaza a Yahshua. Yahshua es la palabra de Elohim. Es la Torah viviente. Entonces, ¿qué van a salir del cielo ahora? Juicios. La gran tribulación. Ya está empezando. ¿Para qué? Para destruir a los impíos. Para destruir a los que rechazaron su palabra. En Juan capítulo 1, ya lo ministré hace un momento. Y la palabra se hizo carne. En Filipenses 2, anoten la cita. Capítulo 2, versos 6 al 11 dice, lo voy a parafrasear, sale Yahshua del cielo y Él fue humilde y obediente hasta la muerte en el madero y el Eterno lo exalta y le pone un nombre sobre todo nombre. Entonces, por lo tanto, su nombre no es Jesús, porque el nombre Jesús lo tiene aquí cualquier persona en la tierra. Les decía yo la vez pasada en un tema, no recuerdo cuál, yo iba caminando, había un muchacho aquí, otro muchacho aquí. Este muchacho le grita a este, así groseramente, tú Jesús, ya tráete otras cervezas porque ya se acabaron. Estaban borrachos. Tú Jesús, ese podrá ser el nombre del Salvador del mundo, del Todopoderoso. Su nombre es Yahshua. No te dejes de engañar. Con esto termino. Se sufre cuando no se perdona. El perdón sana. Pensemos esto, ¿qué regalos se le pueden ofrecer a Yahshua HaMashiach cuando todo es suyo? ¿Qué regalos tú le puedes dar al Eterno? O yo, nada, todo es de Él, nuestra vida es de Él, todo. ¿O acaso nos creamos una pestaña, nuestros pulmones, esta uña, la más chiquita? Pero Él quiere recibir adoración porque nos conviene. Yahshua HaMashiach no abandonará a los que somos de Él. No te va a abandonar. Quita el miedo porque ese es un espíritu. Y voy a seguir ministrando sobre esto en otras rectas finales que sean mensajes directamente para la congregación. Que el Eterno les bendiga. No nos vamos a desconectar. Vamos a pasar este video porque se está acercando ya el tiempo, hermanos, de preparar el pan matzot, el pan sin levadura. Vayan viendo las ministraciones de Pesach, Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, Bikurim, para que vayan viendo todo lo que vamos a celebrar. Presentamos el video entonces.